Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a la clase de literatura. Espero que hayan estudiado lo que dijimos en la clase pasada. Hoy seguimos con el análisis. Hola, ¿cómo les va? Eso era la introducción. Bien, para que no digan que empiezo así cortando el hielo de manera directa. Seguimos con el análisis, muchachos. Vamos a la página 122. Cualquier cosa me pone en pausa. Estoy en el segundo párrafo. Voy a releer donde Fausto dice: ¡ay de mí! Todavía estoy metido en esa mazmorra, execrable y mohoso cuchitril, a través de cuyos pintados vidrios se quiebra mortecina la misma grata luz del cielo. Habíamos dicho en la clase pasada que el comportamiento de la luz al atravesar la ventana de Fausto debe entenderse como una metáfora. La luz que afuera se califica de grata, ese es el adjetivo que utiliza, al ingresar al ámbito íntimo de Fausto, es descrita por él como mortecina, es decir, como carente de vida o de vigor. ¿Cuál puede ser la causa de esa disminución vital de la luz al realizar ese pasaje de la afuera hacia la adentro? Una posible explicación simple. Fausto habla de pintados vidrios. Su estancia es una estancia gótica, las aberturas del estilo gótico utilizan vitrales, es decir, vidrios de colores, y esto puede causar cierta disminución de la luz. Ahora, si vamos ya a una lectura más alegórica, más literaria, si se quiere, podríamos decir que esa disminución de la luz tiene que ver con lo que el despacho de Fausto representa. Ese lugar donde Fausto hasta el momento ha racionalizado, pensado y estudiado la realidad a través de las disciplinas enciclopédicas de la razón. Esas que, según nos dice al comienzo, le han causado tanta insatisfacción, porque la verdad para Fausto es mucho más profunda que la verdad de los libros o la verdad de las huecas palabras, para usar las palabras del propio personaje. Fíjense además que califica a su lugar de mazmorra. La mazmorra es un calabozo subterráneo, oscuro, carente de aberturas. Es sinónimo de prisión. Si Fausto entiende que su despacho es una mazmorra o una prisión, ya sabemos quién es, por extensión, el prisionero. Fausto. Fausto es prisionero de la razón y de los límites propios de la razón para explicar la realidad en su conjunto, en su integridad. Las disciplinas racionales, como sabemos, están compartimentadas en sectores: la biología, la física, la química, lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista racional es imposible tener un manejo absoluto de cada uno de esos campos e incluso de estudiar su misteriosa interacción. Porque la interacción de todas esas formas es el cosmos. Y el cosmos, por las limitaciones de la razón humana, que es básicamente el instrumento fundamental que usamos para poder explicar dicha realidad, es limitado, no nos permite comprender la totalidad. Por eso Fausto está buscando una manera ya no racional, ya no libresca, ya no a través del lenguaje, ya no a través de los criterios propios de la época en que Goethe escribió el libro, para comprender la intimidad y profundidad de la naturaleza, del cosmos, del entorno, de la realidad misma. ¿Está? Quería reparar en eso. Ahora, vamos al siguiente párrafo, ese que comienza diciendo: ¿y aún preguntas? Vayan ahí. Dice: ¿y aún preguntas por qué tu corazón se oprime ansioso en tu pecho? ¿Por qué un dolor indecible paraliza en ti todo movimiento vital? Y aquí viene lo importante. En lugar de la naturaleza viviente, en cuyo seno, es decir, en cuyo centro, creó Dios a los hombres, solo ves en torno tuyo
esqueletos de animales y osamentas de muertos. La osamenta es justamente la escalera, el conjunto, la calavera, el conjunto de huesos. Todo confundido entre el humo y la podredumbre. Fíjense que en esta cita, Fausto manifiesta un deseo. Su deseo es el de ver la naturaleza viviente en cuyo centro creó Dios a los hombres. Sin embargo, en lugar de ver la naturaleza viviente, o alguien podría decir, siguiendo la imagen previa, la grata luz del cielo y no la luz mortecina del interior, ve esqueletos de animales y osamentas de muertos, todo confundido entre el humo y la podredumbre. Cuando Fausto mira a su alrededor, debe de ver recipientes con muestras de animales o tal vez tejidos o otros animales disecados, etc. Su despacho es una especie de laboratorio o laboratorio doméstico. ¿Qué hay allí? No naturaleza viviente, no naturaleza sentida en actividad, sino naturaleza necesariamente aniquilada y muerta para ser estudiada en su mesa de trabajo. Esto es lo interesante, se presenta una dicotomía entre lo que es la naturaleza muerta de la ciencia y de la razón y de la naturaleza viva, que debe conocerse evidentemente por otra vía, que es la que Fausto buscará. Además dice que todo está confundido entre el humo y la podredumbre. ¿Qué quiere decir? ¿Que el despacho de Fausto se está incendiando? Para nada, el humo es una metáfora precisamente de la confusión, como si viéramos algo a través de una cortina de humo, lo vemos impreciso, con sus contornos desdibujados, con su realidad no del todo nítida. Esa manera de ver confundida la realidad, distorsionada o tergiversada por ese humo metafórico, es la realidad que Fausto ha visto hasta el momento a través de la razón. Fíjense cómo va en contra a las ideas de la época. Estamos hablando de un texto que se escribe a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX. En Europa reina la Ilustración, reina, digamos, los ideales del siglo de las luces, el auge y el mayor esplendor de la razón como facultad humana. Y viene Fausto a decir que esa razón no le da para nada ninguna claridad, sino que le da confusión. Y la podredumbre, porque toda esa vida estudiada por la ciencia es una vida sistematizada y por tanto muerta, no entendida en su profundidad. Hay una frase de Goethe en otro momento del Fausto muy famosa que dice algo así: la teoría es gris y es verde el árbol de oro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que lo verde, lo vivo, lo vital es la vida misma. Y la teoría es gris, la teoría empantana, empobrece, disminuye, opaca, decrece el valor de esa vida. Bueno, después los invito, espero que quede claro esto, después los invito a hacer un salto a la página 123, nos estamos salteando un párrafo. Un párrafo básicamente donde Fausto nos cuenta que tiene en su poder un libro de un autor cuyo nombre se menciona en ese párrafo. Fíjense, estoy hablando de un tal Nostradamus. En nuestra edición, que cuenta con nota a pie de página, podrán averiguar quién es Nostradamus y si no pueden googlearlo y rápidamente descubrirán quién es. Nuestra edición nos aclara que Nostradamus, autor del libro que Fausto ahora sostiene en su mano, es un famoso mago y astrólogo francés, autor de un libro de profecías en verso que continúa siendo discutido. Tal vez alguno ha escuchado alguna vez de Nostradamus porque cada vez que ocurre un episodio histórico para la humanidad se suele, digamos, citar algún pasaje de sus profecías donde al parecer Nostradamus ya estaba adelantando
o profetizando dicho acontecimiento. Ocurrió cuando cayeron las Torres Gemelas en el 2001, ocurrió cuando ascendió Donald Trump al poder, e incluso ahora con toda la situación de la cuarentena y la pandemia que estamos viviendo, algunos ya han encontrado pasajes de las profecías de Nostradamus que muchos siglos atrás, estamos hablando de que él vivió a comienzos del siglo XVI, muchos siglos atrás digo, ya había estado aparentemente anunciada por sus escrituras. Es discutible si lo que dice Nostradamus se adapta o no a las situaciones históricas que han ocurrido después, porque su lenguaje, al ser un lenguaje poético, está tan abierto que calza de manera bastante bien en diferentes situaciones. Son como mensajes muy ambiguos que permiten la adaptación a múltiples situaciones. De modo que hay un pasaje de las profecías que puede, sí, asignarse al vaticinio de la cuarentena, como bien el mismo pasaje podría calzar en muchas otras circunstancias que la realidad presente. O sea que eso es discutible. Pero discutible o no, los dotes de Nostradamus como profeta, como mago, como astrólogo, lo importante es que si Fausto está sosteniendo un libro de Nostradamus, ya no está leyendo jurisprudencia, medicina, filosofía, teología, como antes o como nos anunció al comienzo del monólogo, sino que ahora sí está recurriendo a una disciplina radicalmente distinta. Se está adentrando en la magia, en los misterios de la magia. Así que a partir de ahora estamos viviendo, un nuevo momento del monólogo donde un nuevo Fausto se muestra a nuestros ojos. Al final de ese párrafo, digo, ya en la página 123, verán que entre paréntesis entra otra vez el autor a realizar una pequeña acotación diciendo: abre el libro y ve el signo del macrocosmos. Es decir, que dentro del libro de Nostradamus, Fausto encuentra encuentra un signo mágico, que es el signo del macrocosmos. Si lo googlean van a descubrir que es algo así como una estrella de 5 puntas encerrada en un círculo. ¿Qué es el macrocosmos? Tenemos nota a pie de página en nuestra edición para saberlo. Se los leo. Dice: macrocosmos es el gran mundo o universo, en contraposición al microcosmos o pequeño mundo, el hombre. El macrocosmos, digamos, es el universo a gran escala. Es lo contrario al microcosmos, que es como un universo en pequeño. Algunos creen que ese microcosmos es el hombre, porque evidentemente cada uno de nosotros compone un universo en sí mismo, y tal vez cada uno de nosotros contenga la misma complejidad que el universo en su escala mayor, en su macroescala, digámoslo así. Pues bien, Fausto ve un signo que representa el universo, ve simplemente un signo, el trazo de un signo en el libro, y vamos a leer a continuación cuáles son las reacciones que este signo suscita o provoca en él. Y estas reacciones son importantes porque representan las primeras reacciones del personaje al tomar contacto con una disciplina alternativa a las disciplinas que ha venido manejando hasta el momento. Vamos a ver entonces qué le pasa a Fausto cuando contacta por vez primera con la magia. Y dice así: ¡ah! ¡Qué deleite invade súbitamente todos mis sentidos a la vista de este signo! Siento circular por mis nervios y venas, otra vez enardecida, una nueva y santa dicha de vivir. Fue un Dios quien trazó estos signos que claman el hervor de mi pecho, llenan de gozo mi pobre corazón, y mediante un misterioso impulso descubren en torno mío las fuerzas de la naturaleza. Hay muchas cosas para decir sobre este pasaje y poco tiempo tengo, pero voy a hacer el intento. Primero, vemos a un Fausto en máxima exaltación. Hasta el momento se nos había mostrado alicaído,
decepcionado, melancólico, ligeramente depresivo, si quieren, incluso con gestos de autoconmiseración, es decir, compadeciéndose de sí mismo, llamándose o calificándose de pobre loco, diciendo sí que otros lo tienen como maestro, pero que él no se siente a la altura de ese rol, etcétera, ¿no? Se ha menoscabado a sí mismo y nos ha mostrado todos sus pesares. Ahora, oh casualidad, al tomar el primer contacto con la magia, se lo muestra exaltado. La primera señal para demostrar esa exaltación son los signos de exclamación que muestra el texto. Incluso esa interjección, ¡ah!, que muestra alguna clase de asombro o de impacto emocional. Luego habla de deleite, luego habla de gozo, luego habla de dicha de vivir, luego habla de el hervor de su pecho, como si algo dentro de sí empezara a inflamarse, a inquietarse y a vivir como, digamos, como a desbordarse en una especie de reflujo, overflowed, como le dicen los románticos ingleses, a ese estado de emoción desbordada. Y dice que cuando mira a su alrededor, gracias al efecto secreto y misterioso de ese signo, ve que se descubren a su alrededor, en torno de él, las fuerzas de la naturaleza. Antes había dicho entonces que él deseaba ver la naturaleza viviente, pero en lugar de eso veía naturaleza muerta a su alrededor. Y ahora nos dice, precisamente, que ante la vista del signo está viendo las fuerzas activas de la naturaleza actuando, funcionando en su entorno. Alguien podría decir entonces que, gracias a la vista de este signo, Fausto ha llegado finalmente a su meta y que está viendo, gracias al efecto místico y mágico del signo, lo que tanto anhelaba. Alguien podría decir entonces, ¿lo logró? ¿Tan fácil fue? Vio el signo y al ver el signo, su visión o su percepción entró en un estado más sofisticado de aprehensión o capturación de la realidad, y esto le ha permitido conocer algo más allá de las apariencias o más allá de la razón. No es raro que en este estado de euforia, de máxima exaltación, donde se encuentra enardecido, Fausto se pregunte en el siguiente párrafo: soy un Dios. Todo se hace para mí tan claro. Fíjense que es tal el deleite que está sintiendo Fausto en plena experiencia mística, porque lo que le ocurre no le ocurre a partir de una acción del intelecto. No se trata de haber leído una oración notable que le haya descubierto racionalmente algo, sino se trata de haber visto simplemente un signo y reaccionar emocionalmente a él. ¿Basta eso para que Fausto se pregunte, ¿soy un Dios? Donde él ya se cree de naturaleza divina. ¿Por qué? ¿Por qué Fausto se cree un Dios? Bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos al comienzo. El estudio de la teología, si recuerdan las clases pasadas, hizo descubrir a Fausto que la verdad es infinita, como Dios mismo, y que la única manera de acceder a esa verdad es siendo Dios. Pero él claramente no lo era. Ahora, al tomar el primer contacto con la magia y al ver que ha sido tan auspicioso y que todo al parecer se revela, no es raro entonces que piense que ha saltado de categoría y abandonado el mundo de los mortales para entrar en un área de percepción mucho más alta y superior a las suyas como hombre. Se cree un Dios. Esta facultad de creerse un Dios o de aspirar a obtener una naturaleza divina es lo que denominamos titanismo, la tentativa, el intento de un mortal por divinizarse o por colocarse a la misma altura
que los dioses, e incluso por estar a la misma altura que los dioses, desafiarlos. Es muy usado, sobre todo en la literatura griega, este fenómeno de titanismo, donde a veces algún personaje hombre se cree a la altura de los dioses y comete alguna falta, los desafía y bueno, por lo general eso se paga. En ese titanismo está Fausto. Y fíjense que luego de habernos mostrado su confusión, de haberse sentido entre el humo, digamos, en el medio de la duda, de la ignorancia del humo, ahora por primera vez presume de claridad en todo el monólogo. Todo se hace para mí tan claro. Como ven entonces, podemos decir que el primer contacto de Fausto con la magia a través del libro de Nostradamus y del signo del macrocosmos incluido en él ha sido más que notable y al parecer ha colmado sus búsquedas. Veremos en la clase que viene que no todo es tan así. La seguimos pronto. Un abrazo a todos, sigan viendo los videos, tomando nota y todas las dudas que tengan las pueden anotar perfectamente en el sector de los comentarios. Así en un siguiente video lo aclaro. Les mando un abrazo, que sigan bien. En un par de días va video nuevo.